Me llama mucho la atención lo último que dijo mi hermano en la oración, que es importante hacer lo que le agrada a Dios, pero precisamente el tema que quiero compartir tiene este título: ¿por qué me cuesta hacer lo que a Dios le agrada? ¿Cuántos piensan que el anhelo de Dios es bendecirnos? Levanta tu mano si tú crees que Dios quiere bendecir. Bueno, ¿quiénes creen que para que nos vaya bien en la vida es importante vivir dentro de la voluntad de Dios? ¿Tú lo crees? Bueno, Dios promete bendecirnos si cumplimos con lo que Él nos pide. Existen más de 3,000 promesas en la Biblia. Ahora, ¿cuántos quieren las promesas de Dios para sus vidas? Todos, ¿verdad? Ahora, ¿se han preguntado esto alguna vez? Si yo quiero esas promesas para mi vida, ¿por qué me resulta difícil hacer lo que a Él le agrada? ¿Te has preguntado eso? Y estar dentro de la voluntad de Dios no es un camino fácil. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a, ¿qué dice ahí? A la vida es muy angosta y el camino es, ¿qué? Es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Muchas personas se entregan a Cristo por los beneficios y las promesas que Dios nos da, pero también muchos no toman en cuenta que las promesas tienen como condición llevar una vida de compromisos y de luchas, la cual también hablan las Santas Escrituras. Dicho de otra manera, las recompensas de Dios implican obediencia, esfuerzo y sacrificios. Estas implicaciones las podemos leer en la Biblia cuando Josué, siendo el sucesor de Moisés, ¿se acuerdan de Josué? Bueno, él fue sucesor de Moisés para dirigir al pueblo de Dios. Recibe de Jehová estas indicaciones. Si leemos Josué capítulo 1, versículos 7 al 8, dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Aquella persona que te diga que es fácil hacer la voluntad de Dios, sería bueno preguntarle si de verdad está viviendo dentro de la voluntad de Dios. Dios le dice a Josué en el pasaje que acabamos de leer en el versículo 7 que se necesita valor, que se necesita firmeza. ¿Hay gente valiente aquí? Amén. El apóstol Pablo continuamente animaba a la iglesia y a los discípulos a permanecer. En Hechos capítulo 14, 22, le dice a la iglesia, fortaleciendo a los discípulos, ¿y qué dice ahí? Y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Si alguien te asegura que no es difícil estar dentro del camino del Señor, es alguien que te está vendiendo una ilusión. El apóstol Pablo, imagínate, el apóstol Pablo habló de lo complicado que en lo personal le resultaba en ocasiones hacer lo correcto. Si leemos Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20, dice esto muy interesante: aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿A cuánto les ha pasado esto? Ahora, ¿por qué a todos nos pasa lo que le sucede al apóstol Pablo? Y si volteamos a la historia, veremos un diagnóstico
donde nos indica que por el pecado de Adán y Eva heredamos una tendencia para hacer cosas padres, bonitas. No, para hacer el mal. En el momento que nacemos, existe una lucha dentro de nosotros por intentar hacer el bien. Desde pequeños nos enseñan a portarnos bien. Mi hijo, comparte tus juguetes. ¡Ey! No agarres lo que no es tuyo. Haz caso. No arremedes a las personas. No digas mentiras. No le pegues. Siendo adultos, nos siguen enseñando a portarnos bien. Cuando vamos en el auto, vemos señalamientos en la calle indicándonos el límite de velocidad. Cuando vamos al parque, vemos carteles que dicen, por favor, tirar la basura en el bote. Cuando vamos a la iglesia, nos ponen anuncios, apaguen sus celulares durante la reunión. O lleguen temprano a la reunión antes de la alabanza. Ouch. Favor de llegar temprano a la hora de la entrada del colegio. De lo contrario, se les negará la entrada a sus hijos. Y así podríamos hacer una lista, etcétera, etcétera y etcétera. A lo largo de nuestra vida nos están recordando constantemente en todos los ambientes donde nos desarrollamos las reglas que hay que seguir. Porque existe un desorden en nosotros. Lo más lamentable es que aún conozcamos las reglas, nos las recuerden, veamos anuncios, ¿verdad? Muchas veces hacemos caso omiso. Miren, al punto donde quiero llegar es que el ser humano no puede ordenarse a sí mismo, necesitamos de Dios, esa es la realidad. La palabra de Dios es el instructivo que nos invita a portarnos bien, nos inspira a hacer lo correcto y nos ayuda en la persona del Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes? Claro que cuesta seguir a Jesús. Se dicen que las cosas que valen la pena cuestan. ¿Cuántos piensan que vale la pena seguir a Cristo? Amén. Por lo general, todo lo que genera un valor importante en nuestras vidas tiene un costo. Por ejemplo, tú no puedes tener las virtudes y el prestigio de ser un buen abogado sin antes pagar el precio de desvelarte haciendo tareas, cumpliendo con trabajos que te encargaron en la universidad y que tenían que ser entregados al día siguiente. ¿Cuántas de las que están aquí son madres de familia? La bendición de ser madre tiene un costo, ¿sí o no? El costo de vivir meses de mareos, vómitos, cambios hormonales, aguantar al marido que no te entiende, ¿verdad? Yo sí te entendí, ¿verdad, mi amor? Sí, yo sí, ¿verdad? Y luego parir con mucho dolor. Y posteriormente recibir la bendición de dar a luz un hijo. Existe un principio que dice: a mayor valor, mayor será el costo de conseguirlo. Entre más grande es la recompensa, mayor será el esfuerzo que se tendrá que hacer para obtenerla. Iglesia, es por eso que cuesta estar sujeto a la voluntad de Dios. Sin embargo, escuchen, sin embargo, el costo-beneficio bien vale la pena por la incalculable bendición de tener como recompensa una vida eterna. Bueno, ¿por qué entonces? Ya no entendí, a lo mejor algunos van a decir. Bueno, pero ¿por qué entonces Jesús dice que su carga es ligera? Sí lo dice él, ¿no? En Mateo 11:30, ¿sí lo han leído ustedes? Dice él que su carga es ligera. Y es que el simple hecho de que el Señor nos invite a creerle es un desafío a esforzarnos, ya que en muchas ocasiones nos genera dudas e incertidumbres hacer lo que Él quiere que hagamos. Por ejemplo, ¿cómo reacciona tu voluntad? Cuando Jesús nos manda en Lucas 6:29, al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra. Ay, ouch.
O cómo reacciona nuestra voluntad cuando nuestro Señor Jesús nos ordena: al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. ¿Cuál es tu actitud cuando alguien empieza a hablar mal de ti, manchando tu reputación? Ahora, si bendices a esa persona como Cristo quiere que lo hagamos. Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45 dice: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Y es que siempre existirá una lucha dentro de nosotros en cuanto a lo que nosotros queremos y lo que Dios dispone para nuestras vidas. La Biblia habla que incluso nuestro Señor Jesucristo pasó por momentos de lucha en cuanto a sujetar su voluntad. En cierta ocasión Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos antes de que lo crucificaran. No sé si se acuerdan de esa parte de la historia de la Biblia. Y él se dirigió al Padre con estas palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo al Padre: yo no quisiera pasar por esto. Sin embargo, lo que me importa es hacer tu voluntad, Padre, no la mía. En otra ocasión en la que Cristo mostró luchas, fue cuando Jesús le dice a sus discípulos: ay, está bien grueso esto. En Mateo 17, hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús nos muestra a través de este comentario un desgaste emocional que en cierto momento le ocasionó sujetarse a la obediencia al Padre en cuanto a cuidar y guiar a sus discípulos. Sin embargo, siempre los amó y los cuidó hasta dar la vida por ellos. No se dejó guiar por sus emociones. Él se sujetó al Padre. Ahora, me gustaría que reflexionaran en esto. Si Dios me advierte que para recibir sus bendiciones tengo que hacer su voluntad, ¿por qué me pide que haga cosas que Él sabe no puedo hacer? Y para contestar esta pregunta tendremos que mirar al pasado para entender esto. Y voy a utilizar una analogía. Cuando Dios nos creó, nos hizo con un dispositivo que tiene un código que dice: yo soy tu Dios, yo soy tu creador, y tienes que hacer mi voluntad para poder bendecirte. Pero para que tú puedas hacer mi voluntad, solamente yo lo puedo hacer en ti. El ser humano por sí mismo está incapacitado para cumplir con los propósitos de Dios. Jesús nos los confirma en Juan 15:5, y quiero que presten mucha atención aquí. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ¿qué? Las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Pero después continúa diciendo Jesús: separados de mí no pueden ustedes hacer ¿qué? Nada. ¿Y qué es nada? Nada. La fuerza, la fe y la determinación solamente se produce en nuestras vidas a través de Dios. Solamente a través de Él. Jesús es quien lo produce y lo da. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice: pues Dios es quien, ¿qué dice? Produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y miren, lo voy a decir al revés. Yo lo entendí mejor al revés. Dice: para que se cumpla su buena voluntad, Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer. Si queremos reflejar a Dios, así como lo hicieron Adán y Eva antes de pecar,
Es importante tener el sentir de dependencia total a Cristo. Cuando dependemos totalmente de Dios, estaremos en perfecta armonía con nuestro Creador, reflejando su voluntad. Iglesia, el propósito por la cual Dios te creó y Dios me creó era para que reflejáramos su gloria. Nosotros solamente somos el reflejo de lo que Él hace todo el tiempo en nuestras vidas cuando le entregamos verdaderamente nuestro corazón. Apocalipsis 21:5 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Así como la luna necesita del sol para poder brillar, necesitamos de Dios para hacer su voluntad. Para que cosas grandes, nuevas y poderosas, iglesia, sucedan en nuestras vidas, es solamente a través de Dios que se pueden lograr y disfrutar. Porque la prosperidad que Dios te da no añade tristeza, ni ansiedad, ni nada de eso. Porque Él lo produce. Muchas veces nos consideramos productivos porque producimos conforme a los intereses del mundo, pero ahí andamos ansiosos, ¿verdad? Ay, no podemos ni dormir. Es muy interesante analizar esto en el Padre Nuestro. ¿Quiénes se saben el Padre Nuestro? Amén. A ver, ¿quién puede pasar aquí? En el Padre Nuestro, Jesús nos invita a que cuando oremos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No permitas que caigamos en tentación, líbranos de todo mal. Mateo 6, 9 al 13. Dice, lo que Cristo, pongan mucha atención, lo que Cristo nos está enseñando en esta oración es que en nuestra incapacidad nosotros tenemos que pedirle al Padre que haga todo para nuestro bienestar. Por eso dice: hágase tu voluntad, danos hoy. Y luego dice: perdona, no permitas y líbranos. Amén. ¿Me estoy explicando? Miren, es importante estar atentos a lo que Jesús nos quiere transmitir cuando leemos la Biblia. Es necesario conocer esta verdad, iglesia, y lo que Dios nos habla. Dios nos habla profundamente a través de la Biblia en distintos pasajes. Por ejemplo, dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Presten mucha atención, en el Salmo 1 más o menos dice que la palabra de Dios representa aquellas aguas que alimentan el árbol que está junto a corrientes de aguas, que hace que crezca y que esté fuerte y dé fruto. O sea, Dios quiere que seamos como ese árbol, que permanezcamos en las aguas de su bendita palabra y del poder del Espíritu Santo. Las santas escrituras son el reflejo del Espíritu de Dios. Por eso el Salmo 1 nos dice que meditemos en ella de día y de noche. O sea, no nada más en la noche o cuando tengas tiempo. No, tienes que hacer tiempo para meditar en la palabra de Dios. Nuestra vida no debe de girar alrededor de nuestro trabajo. Nuestra vida debe de girar alrededor de la palabra de Dios. Está grueso, ¿verdad? Porque en el mundo donde vivimos hay tanto consumismo, ¿verdad? Hay tanta competencia, ¿verdad? Por eso tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. El Señor quiere que seamos como ese árbol. Necesitamos conocer las Escrituras como un manual que nos da vida y nos permite relacionarnos con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo conocer y relacionarme con alguien con quien no paso tiempo? Paso más tiempo viendo Caso Cerrado. O Señorita no, ya quitaron ese programa, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo no podemos hacer la voluntad del Padre. Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 17 al 11, dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Jesús dice ahí, les conviene. Ahora, ¿ustedes por qué creen que Cristo mandó a la persona del Espíritu Santo? Para que nos relacionemos con Él.
El Espíritu Santo es quien nos redarguye de las cosas que no debiéramos hacer. Por otra parte, nos da las fuerzas y la convicción de hacer lo correcto. El Espíritu de Dios en nosotros es lo que permite se haga su voluntad. Y hablemos de lo esencial del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó y se llenó del Espíritu Santo para poder posteriormente comenzar el ministerio. Antes no fue. Públicamente lo hizo así. En estos pasajes de la Biblia nos los confirma. Leamos Juan 5, 19. Juan capítulo 5, versículo 19. Dice: ciertamente les aseguro, entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió en el Espíritu Santo, lo voy a volver a repetir, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo mismo pasó con los discípulos cuando Jesús les dice esto concerniente al Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Marcos capítulo 13, versículo 11. Dice: y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán, ¿qué?, ustedes los que hablen, sino ¿quién? Sino el Espíritu Santo. Jesús sabía que era necesario el Espíritu Santo sobre sus discípulos para poder enfrentar todas las batallas y los periodos de aflicción que ellos iban a tener que pasar y así cumplir con el plan de Dios. Y esas aflicciones que ellos tenían también las tenemos hoy en día, hermanos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado al pensar: yo puedo por mí mismo cumplir con los propósitos de Dios para mi vida. Esto es exaltar la autosuficiencia. Es como decirle a Dios: no necesito del Espíritu Santo. Esta actitud es muy peligrosa porque nos conduce a la soberbia, y la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios. No sé si Natán me pueda acompañar con el piano. Pedro, hermanos, Pedro es un ejemplo de cómo la soberbia lo condujo a creer que en sus fuerzas tenía la capacidad para hacer la voluntad de Dios, incluso hasta el punto de declarar dar la vida por Cristo. En cierta ocasión, Pedro dijo estas palabras momentos antes de que aprendieran a Jesús. En Mateo 26, versículo 33 al 35, Pedro dice esto: aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo, ¿qué dice? Yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Como que no le caía el 20 a Pedro, porque el versículo 35 dice: aunque tenga que morir contigo. A ver, repitan conmigo lo que dijo Pedro. ¿Qué dice? Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Repite conmigo eso: jamás te negaré. Ahora, después de esta declaración de Pedro, arrestan a Jesús para golpearlo, juzgarlo. Pero ¿saben? Pedro toma otra actitud. ¿Cuáles son tus actitudes cuando vienen las pruebas en tu vida? Y por lo general son pruebas económicas. Ahí es donde le encanta el diablo.
Cuando toman a Jesús, las escrituras dicen en el versículo 67, entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Yo me imagino que Pedro estaba escuchando todo eso. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio, y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él volvió a negar, pero en esta ocasión, dice el versículo 72, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: hey, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. ¿Sabes qué, iglesia? Seguramente durante mucho tiempo Pedro creyó que en sus fuerzas iba a poder hacer lo que a Dios le agrada, hasta que entró en cuenta el día que hizo algo que nunca pensó hacer. ¿Y sabes qué? Negar a su mejor amigo. Otra historia hubiera sido si Pedro hubiera buscado la llenura del Espíritu Santo cuando Cristo los invita a orar en el Monte de los Olivos, y Pedro, confiado, en vez de orar, se quedó dormido junto con los otros discípulos. ¿Sabes qué, iglesia? Cuando reconocemos que en mis fuerzas no poseo la capacidad para hacer la voluntad de Dios, sucede algo maravilloso. Nace la necesidad de ser constante en buscarle, para mantenerme ligado a Él en oración, deleitándome en el conocimiento de su palabra, amando a la persona del Espíritu Santo. Por eso, iglesia, démosle gracias al Señor por esta imposibilidad que tenemos para hacer su voluntad, porque esa imposibilidad nos une más a Él. Porque ahora sé que solo en Él y por Él podemos lograr tener matrimonios sólidos, familias fortalecidas y vidas prósperas. El Señor hoy te dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, si alguna vez te preguntaste por qué soy tan débil para hacer lo que a Dios le agrada, es normal. Muchas veces he pensado que Dios nos hizo a propósitos con esta incapacidad, porque el anhelo de su corazón, como el deseo de cualquier padre, es que lo busquemos a Él todo el tiempo, porque Dios es un Padre que desea tener intimidad eternamente con sus hijos. Y quiero terminar con esto. Hoy, a través de esta palabra, el Padre Eterno te está diciendo que quiere tener intimidad contigo por medio de su palabra, porque es en ella que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, a través del Espíritu Santo.